de interpretación de estados financieros. Aquí ponemos palabras claves, ¿verdad? Keywords. Entonces, vamos a hacer síntesis aquí. Ustedes esta presentación ya la habían visto, ¿no? Ya yo se las había subido la semana pasada. No sé si ya la habían visto, pero vamos a desmenuzar. Vamos a ir un poco rápido porque es extensa. Vamos a tratar de abarcar, digamos, lo más posible. Esta está bastante gráfica, bastante explícita. Traté de hacérselas de una forma, digamos, amigable, ¿verdad? Porque esto muchas veces, cuando se agarran muchos párrafos, es un poquito tedioso de repente, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo de esta forma muy gráfico y espero que esto les dé un poquito, digamos, tengan un sabor, un mejor sabor en esta clase del día de hoy. No vamos a dar mucho la palabra porque el contenido es grande y si quisiera al menos casi llegar al final, no sé si me va a dar tiempo, más que ahorita ya perdimos algunos minutitos, ¿verdad? Pero hoy sí ya tenemos una audiencia de 9, entonces creo que ya podemos comenzar, ¿verdad? Vamos a pedir el listado de quienes no se conectan a tiempo para bajarles puntos en lugar de subirles, ¿verdad? Hoy vengo algo crítico. Muy bien, entonces, ¿me escuchan bien? Me salió un rotulito aquí de que mi internet es inestable. Vamos a ver. ¿Sí me escucharon bien? Sí, sí se le escucha bien. Magnífico, es que me salió un aviso aquí que estaba un poquito inestable en internet, pero vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, muy bien. Permítanme un segundo. ¿Cuál es el objetivo de esta clase, verdad? Pues, como ustedes saben, tenemos un compromiso, ¿verdad? Para que ustedes puedan analizar e interpretar apropiadamente los estados financieros de una organización. Y aquí, digamos, hablamos a nivel general. La clase no está específicamente hecha para decir de una vez a microempresas, a pequeñas empresitas, ¿verdad? Sino que estamos tratando de hacerlo a nivel general, global, y apuntando a algunas especificidades de microempresa que lo vamos a apuntalar también en esta presentación. Pero ahí les marqué en amarillo, si ustedes se dan cuenta, aquí en amarillo tenemos tenemos una llamada, ¿verdad? De la reflexión, dice aplicación de los métodos para estar en posibilidades de sugerir alternativas inmediatas y futuras. Eso es lo que queremos enseñarles, ¿verdad? Y vamos a usar una técnica para incluso personas que no son contadoras, pues les sea fácil, digamos, analizar y poder hacer los ejercicios que más adelante vamos a tener. De aquí en adelante, después de que terminemos esta presentación de hoy, pues vamos a ver algunos ejercicios y también les voy a dejar algunos ejercicios, ¿verdad? Pero ahorita estamos en la explicación básica para que ustedes lo tengan de esta manera, ¿verdad? Entonces, estos son los objetivos general y específico, ¿verdad? Y entonces tenemos que la interpretación de estados financieros es la conclusión personal a la cual llega el administrador financiero como consecuencia del análisis y comparación, ¿verdad? ¿Por qué decimos comparación? Porque también ustedes ahorita han visto más que todo análisis, pero también están los estados financieros comparativos, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de análisis, ¿verdad? Porcentuales o cuánticos o, ¿verdad? Comparativos también. Entonces, esta parte, muy sencilla, ¿verdad? Es una conclusión personal del que está analizando, ¿verdad? Sus informes y también qué calidad de informes, ¿no?
Entonces, si la calidad no es buena, puede hacer que tengamos una conclusión sesgada o una conclusión que no sea la realidad, ¿no? Entonces, por eso la información que debe estar en los estados financieros debe ser información certificada, ¿verdad? Con una persona responsable, porque de ahí se va a sacar la información que va a servir para tomar decisiones, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a seguir a la siguiente, pero parece que nuestro internet nos está jugando la broma, ¿verdad? Vamos a la siguiente presentación. Requisitos de la interpretación. O sea, para poder interpretar los estados financieros, tenemos necesidad de tener conocimiento de la entidad o de la organización que estamos analizando, ¿verdad? Si es industria, si es servicio, si es agrícola, qué tipo de institución es, porque de esa forma podemos también ver si lo que está pasando está apegado a esa industria, ¿no? Método de análisis correcto. Estoy utilizando el método que corresponde a esa industria, a ese servicio, a ese comercio. Estoy aplicando un análisis e interpretación correcta, ¿verdad? O no, ¿verdad? Juicio y criterio personal. Eh, claro, la persona en función del conocimiento, del análisis, de la documentación que tiene, va a emitir un juicio, va a tener un criterio con relación a cómo está esa empresa, ¿verdad? Y va a emitir números, resultados basados en la información que tiene. Y eso es un juicio personal que puede decir que una organización esté bien o mal, basado en los números que se le presentan, ¿verdad? Muy bien. Objetivos de la interpretación. O sea, ¿cuál es el objetivo de esa interpretación? Proporcionar información financiera de las empresas a terceros o a personas interesadas. ¿Quiénes pueden ser estas? Pueden ser proveedores de servicios, puede ser la banca, estamos solicitando un crédito, puede ser los dueños de la empresa o los socios de la empresa. O sea, pues esta información es muy propia de la institución privada, pero también se decide a quienes nos conviene dárselas por algún interés en particular, ¿verdad? ¿Para qué otra cosa nos sirve el objetivo de esa interpretación? Descubrir deficiencias. Si hay cálculos que no son los mejores, están dando malos resultados en el análisis, tenemos que ver la causa que está provocando ese efecto que nos está proporcionando el informe que tenemos en este momento, que es un informe post, ¿verdad? O sea, ya post-mortem ya pasó, pero que nos va a poder servir para tomar decisiones. Entonces, ahí tenemos también, ¿verdad? Toma de decisiones en función, ¿verdad? De al descubrir esas deficiencias o de repente descubrir que lo estamos haciendo todo bien, ¿no? Entonces, conocer la verdad de la situación de la empresa, ¿verdad? Poder determinar qué tanta liquidez tenemos, qué tanto sobreendeudamiento tenemos, cómo está ese mi capital de trabajo, cómo está esa liquidez y cómo puedo compararme yo con un balance general y otro balance general de otra fecha, ¿verdad? De un año de diferencia, comparar dos balances, ver un comparativo. Ahí para eso sirve la interpretación, ¿verdad? Y ese es el objetivo. ¿Alguien quería decir algo? Muy bien, vamos y continuamos. Entonces, el análisis financiero es el procedimiento por medio del cual se separan todos los elementos de su estado financiero con el fin de examinar minuciosamente, ¿verdad? Críticamente y conocer la influencia que cada uno de ellos ejerce dentro de esa gran interpretación que ustedes le van a dar a la hora de estar analizando los datos. O sea, datos digamos, cifras absolutas o cifras porcentuales, ¿verdad?
Porcentual son relativas y las absolutas pues nos dan un valor determinado en el tiempo, ¿verdad? Así se le llama. Entonces, para eso nos sirve el análisis. Objetivo del análisis financiero, al final, ¿cuál es ese objetivo? Obtener elementos de juicio, ¿verdad? O sea, un razonamiento que me van a dar esos números que yo voy a sacar para poder interpretar correctamente la situación financiera y los resultados de la entidad. Entonces, eso es un juicio, como ya repetimos, un juicio personal que la persona responsable, el analista financiero, el director administrativo financiero o especialista financiero tiene que dar, ¿verdad? Ese juicio, ¿verdad? De esa interpretación. Entonces, la comparación de estados financieros también, recuérdense que hay dos elementos, vertical y horizontal, y podemos hacer comparación entre estados financieros. De un mes a otro, hay organizaciones que lo hacen de una semana a otra, hay organizaciones que lo hacen de un semestre a otro, de un trimestre a otro, o algunas que lo hacen anual. O sea, dependiendo del tipo de empresa, de la madurez de la empresa, el giro del negocio, ¿verdad? Y más que todo de la madurez que tenga la empresa en su momento. Si es una microempresa, definitivamente estas cosas no se dan, pero conforme va avanzando en el tiempo, se va requiriendo de más elementos de análisis, se va, digamos, complicando un poquito, digamos, los números, pero para eso están las personas apropiadas para poder leer los estados financieros y dar su interpretación, ¿verdad? Entonces, dice, es el estudio simultáneo de dos o más conceptos y cifras del contenido de los estados financieros para determinar la igualdad o desigualdad de esa comparación que tengamos, ¿verdad? Y en función de dónde están los elementos más álgidos, vamos a pedir revisión, ¿verdad? De esos elementos para poder tener un criterio de qué fue lo que pasó. Cuando hay cifras muy abultadas o cuando hay diferencias que no tienen la lógica que corresponde, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son los requisitos de esas comparaciones? Para poder comparar, periodos de comparación abarcan los mismos lapsos, o sea, tienen que ser los mismos periodos, no podemos hacer comparaciones que no tengan esa lógica, ¿verdad? Relación lógica de causa y efecto, ¿verdad? También deben de tenerla y se utilizan cifras absolutas o relativas o porcentuales, ¿verdad? Eso hace la relatividad. Entonces, sí tenemos que, digamos, tener esos requisitos en cuenta para no hacer, digamos, evaluaciones o análisis que no tengan una base bien sustentada. No podemos hacer comparaciones con fechas diferenciadas, ¿verdad? Y que no tengan la lógica del negocio, comparando agroindustria con comercio, sería una cuestión fatal, ¿no? Las cosas hay que compararlas con su homónimo, ¿no? Que tengan la lógica. Entonces, las bases de la comparación, cifras, dice, porcentual, cifras históricas y cifras externas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Eh, Muchas veces, bueno, casi todas las empresas, ¿verdad? Pues tienen su presupuesto. Lo que yo proyecté gastar el año 2020, bueno, yo voy a proyectar gastar el 2020 y contra lo que realmente ya tuve como resultado en enero del 2020, si quiero hacer una comparación presupuestal de un mes, entonces puedo hacer una comparación, qué fue lo que planifiqué y qué fue lo que cumplí. Y el presupuesto, recuérdense que está basado en cifras, en cantidades y en rubros que están dentro de la contabilidad, ¿verdad? También tenemos, dice, cifras históricas, ¿verdad? Que quiero compararme yo con cómo me ha ido a mí con cada desempeño del año anterior o del mes anterior o de hace 2 años, cómo estoy. Esos son comparativos, ¿verdad? Horizontales. Y cifras externas. Por ejemplo, si yo quiero decir, bueno, me quiero comparar con las mejores prácticas de Centroamérica. Entonces hay cifras, ya hay límites en los cuales yo debo basarme y
Si yo estoy fuera de esos límites, quiere decir que si la media está en tal rango y yo estoy arriba o abajo, pues tengo que ver qué está pasando porque a nivel de región ya tengo cifras externas que me limitan si estoy haciendo bien lo que hago, siempre comparando los mismos segmentos, ¿verdad? O sea, no podemos comparar peras con manzanas, manzanas con manzanas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahorita en esto que hemos platicado? Solo voy a dar algunos segundos ahí, porque como les comenté, vamos a ir rápido por lo extenso de esta información que les estamos dando de una forma, digamos, con palabras clave, como está escrito al principio de la presentación, ¿verdad? ¿Una duda? Muy bien. Continuamos entonces, porque no ha habido expresión. Métodos de análisis financiero, o sea, existen métodos ya definidos, ¿verdad? Constituyen técnicas específicas que se emplean para preparar y conocer los elementos o discrepancias, ¿verdad? Y que describen de forma numérica qué es lo que está pasando en la empresa, ¿verdad? Integran contenidos de los estados financieros. Al final, todas esas cuentas pues van a tener un reflejo y nosotros a simple ojo, cuando ya tenemos una experiencia, podemos determinar cómo va una empresa, ¿no? Claro, ya vamos a aterrizar en números, pero muchas veces cuando hay experiencia, nada más con ver algunos rubros, uno puede determinar en qué situación está esa empresa, ¿verdad? Entonces, eh, se clasifican en dos grandes segmentos, ¿verdad? Clasificación de estos métodos de análisis financiero. Tenemos la forma horizontal y la forma vertical, ¿verdad? Entonces, ustedes, en el análisis que hemos hecho anteriormente, con ustedes, algunos pequeños cálculos ahí que hemos hecho, los hemos hecho de la forma vertical. O sea, hemos hecho razones simples, ¿verdad? Y razones estándar. En este caso vamos a analizar y vamos a ver cada uno de los dos métodos, el horizontal y el vertical. Como aquí se menciona, mira, aumentos y disminuciones es un método, tendencias es otro método del horizontal, ¿verdad? Y el método Dupont y el control presupuestario, y hay uno que también es el gráfico, ¿no? No está mencionado ahí, pero es gráfico, ¿no? Estos elementos que están acá del horizontal no los vamos a ver todos, yo se los pongo todos en la mesa, pero vamos a ver el método de tendencia y el método de aumentos y disminuciones. El cuadrito rojo y el cuadrito amarillo. El método Dupont viene aquí en las láminas y está explicado, pero no lo vamos a profundizar porque esto más adelante van a recibir ustedes más análisis, ¿verdad? Y no nos podemos comer todo el pastel de una sola mordida, ¿no? Es muy extenso, entonces estamos agarrando el análisis de tendencia y el aumentos y disminuciones de la parte horizontal, y de la parte vertical vamos a agarrar las reducciones de por cientos integrales, ¿verdad? Y razones simples y razones estándar. Ahí vamos a ver, a puntualizar algunas cuestiones muy particulares de microcrédito, microfinanzas, pero también les vamos a dar todos los elementos a nivel general. No vamos a profundizar en todos porque no nos da tiempo, pero sí vamos a apuntalar los más significativos. En el caso de los aumentos y disminuciones y la tendencia, vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? Para que ustedes los vean. Les vamos a dejar dentro de las presentaciones de esa todavía no se los he subido, pero las presentaciones van a ir cargadas con los balances generales, ya con sus anotaciones de cómo se hacen los cálculos, para que a ustedes les quede claro y lo puedan practicar. Y yo les voy a dar también algunos ejercicios de práctica, ¿verdad? Entonces, esto es a nivel general un esquema, ¿verdad? Ahora vamos a continuar. Como viene bastante teoría en las próximas porque yo les traté de hacer un resumen pequeñito de cada una, aunque después en la próxima presentación que hagamos lo vamos a volver a retomar. Pero hoy les traigo aquí, digamos, esta parte como el concepto de análisis horizontal. No lo voy a profundizar porque eso les va a quedar de lectura. Si tienen ustedes alguna duda, entonces ya me lo preguntan, ¿verdad? Pero sí va a ser lectura esta.
Aquí viene la explicación, ¿verdad? El método de aumentos y disminuciones o método comparativo del horizontal. Es un método horizontal y aquí viene su explicación. No, tampoco no la vamos a tocar en este momento porque me interesa otros puntos más que están más adelante y esto les va a quedar para lectura. También tenemos el método de tendencia. Aquí está una pequeña explicación. ¿A qué se refiere ese método de tendencia? Que yo les dije a ustedes hace un momento que íbamos a ver. El anterior, ¿verdad? El de aumentos y disminuciones y el de tendencias. Entonces, de esos dos vamos a hacer prácticas. Hoy en día no lo vamos a hacer, pero en el próximo sábado sí traigan sus calculadoras, su lápiz, su papel, o si no quieren utilizar todo eso, sus herramientas, ¿verdad? En Excel para poder hacer sus ejercicios que vamos a estar viendo, ¿no? Tenemos el método gráfico, que también está su explicación, unos cuadritos ahí, que es, pues, eso es, habla por sí mismo un método gráfico, ¿verdad? Y el método Dupont, que les dije yo, ese no lo vamos a ver, pero sí quería traérselos como un elemento general de todas las formas que existen de análisis horizontal. Entonces, aquí está, este es un poco complicado de poderlo entender para alguien que no sea contador, pero lo que se trata es de hacer un análisis de la eficiencia de los recursos de la institución. O sea, comparar los ingresos y digamos, la efectividad de las utilidades contra el uso de los activos. Eso, digamos, una pequeña síntesis quiere decir el método Dupont, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo lean, digamos, si no lo quieren profundizar, de eso no voy a preguntar yo absolutamente nada, pero sí que les quede como un conocimiento para cuando llegue el momento de ustedes hacer ejercicios Dupont en las clases próximas que puedan tener. Y de ahí tenemos la parte vertical también explicada, ¿verdad? Ahí está la explicación de qué es un análisis vertical, ¿verdad? Que es un análisis de un estado financiero en un momento determinado de forma vertical, ¿verdad? Entonces, tenemos el método de reducción por cientos integrales o estados financieros proporcionales. Ahí está su explicación muy sencilla, ¿verdad? Que es de porcentajes y los principales indicadores financieros de el análisis vertical. Entonces, recuérdense que el análisis vertical es donde están todos los indicadores, ¿verdad? Tenemos los indicadores de solvencia, tenemos los indicadores de liquidez, tenemos los indicadores de actividad o productividad, tenemos indicadores de endeudamiento o apalancamiento e indicadores de rentabilidad. Cada uno con su explicación, ¿verdad? Para qué sirven, ¿no? Y cada uno de estos tiene una serie de razones, ¿verdad? Financieras o fórmulas financieras que a través de la división, la suma, la diferencia, la multiplicación, nos dan un indicador que nos da una información de algún razonamiento, ¿verdad? Sobre algo que queremos saber de la empresa. Queremos saber nuestro capital de trabajo. ¿Cómo vamos a ver? Eso ya creo yo que ya lo saben. Alguien que me diga cómo se calcula el capital de trabajo. Cualquiera, J. Linares, lo veo que está muy atento ahí. J. Linares, vamos a ver cómo se calcula el capital de trabajo. Eso ya lo vimos anteriormente. J. Linares, don Jorge, ¿está el audio o solo encendió la computadora y está descansando? ¿Qué tal, y buenos ¿Aló? días? ¿Aló? ¿Qué Sí, tal? Un poquito más de volumen que no te escucha, Jorge. ¿aló? ¿Aló? ¿Cómo se calcula el capital de trabajo de una empresa? ¿Aló? ¿Aló, Lin? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Cómo se calcula el capital de trabajo de una empresa? Eso lo vimos anteriormente. ¿No te acordás? ¿Aló? No, ¿aló? Es que casi Sí. no lo escucho. ¿Cómo se calcula el capital de trabajo de una empresa? ¿Alguien que quiera aportarlo o decirlo? Sí, buenos días. Buenos días. Le habla Richard.
Richard, vamos a ver cómo se calcula el capital de trabajo de Es una la persona resta o de una empresa. los activos corrientes con los pasivos corrientes. ¿La qué me dijiste? La resta de activo corriente menos Ajá, correcto. La pasivo. diferencia dentro del pasivo corriente y el activo corriente, ¿verdad? Ok. O sea, nos da como resultado el capital de trabajo, ¿verdad? Eso, que bueno, Richard, está, felicitaciones, o sea, si has estado atento a esto. Es importante, digamos, tener, ese es el más, digamos, como se puede decir, el más sencillo, pero a veces las personas, digamos, pierden esa capacidad o tal vez se les olvida esas fórmulas que son importantes tenerlas, ¿no? Entonces, estos indicadores nos van a dar la razonabilidad de algo en un momento determinado cuando nosotros lo necesitamos. ¿Qué necesito saber? Quiero saber la solvencia de la empresa, me voy a estos indicadores. Quiero saber la liquidez de la empresa, me voy a estos indicadores. Quiero saber cómo está el endeudamiento de esa empresa, me voy a esto. ¿Qué tengo que ver? ¿Verdad? ¿Qué tengo que comparar? Activos contra pasivos, contra patrimonio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces, esta es la riqueza del análisis financiero, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Aquí les presento yo toda la serie de fórmulas, ¿verdad? Y razones de solvencia, de liquidez, de actividad, de endeudamiento, de rentabilidad. Ahí están todas, cada una de las que se utilizan. La fórmula que procede, o sea, qué elementos tengo que dividir, ¿verdad? Qué elementos tengo que restar para poder tener un resultado y hacer una medición. Y aquí en el último cuadrito, pues la explicación, ¿verdad? De qué es lo que se interpreta a través de esas fórmulas que están ahí, ¿no? Entonces, esto, estudienlo, véanlo, no, digamos, poco a poco, ¿verdad? Vayan haciendo sus cálculos, el que le gustan los números, agarre un balance general de X de algún libro y pueda comenzar a medir y poder interpretar, ¿verdad? Ejercicios que les den esas habilidades, porque la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, pueden comenzar ustedes por curiosidad propia, ¿no? Entonces, aquí están, también en otra presentación más adelante, se los voy a volver a presentar en otro formato, porque les he consultado varios libros y, digamos, a veces se encuentran algunas diferencias, ¿verdad?, entre autores, pero al final viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, aquí esta va a quedar ahí. Y tenemos entonces también dentro de estos verticales los métodos de razones financieras, ¿verdad? Método de razones financieras simples y método de razones financieras estándar, ¿no? Entonces, los métodos simples, que se podría decir que son los que estamos viendo en general, ¿verdad? Pero que no se compara con nada, sino que es comparación de la institución o la empresa o la organización que estamos evaluando. Pero si agarramos el método de razones estándares, este método es más comparativo, o sea, contra el estándar de la industria, por ejemplo, ¿verdad? Hay ya razonamientos que ya tienen límites y eso es lo que está escrito ahí en la explicación, ¿verdad? Que esto ya llama a comparación, ¿no? Entonces dice, ya hay un estándar ahí que yo tengo que respetar y yo quiero ser como el estándar o superar eso, ¿no? Definitivamente. Entonces también aquí les queda esto para lectura, ¿verdad? Y aquí, entonces aquí es donde yo quería, digamos, focalizar un poquito más de la experiencia y porque esto va ya dirigido a la micro y pequeña empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los indicadores que más se utilizan para lo que hoy en día a ustedes les pueda servir para poder analizar una microempresa? Entonces, acá les trasladamos el resumen de esos indicadores para que ustedes, digamos, tengan la interpretación, ¿verdad? De cada uno, lo vamos a explicar, pero ustedes vieron la cantidad de indicadores, que hay una serie de indicadores y entre más grande es la empresa o más corporativa va siendo, pues los indicadores van aumentando, ¿no? Dependiendo de la necesidad, que es lo que se quiera evaluar en un momento determinado, o la sofisticación que se tenga de esos estados financieros, ¿no? Porque hay estados financieros muy sencillos, pero también hay unos que son bastante complicados en su integración de cuentas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver.
que para lo que hoy en día la mayoría de ustedes están haciendo en el campo, esto es importante para ustedes. Entonces, queremos saber si el negocio al cual le vamos a dar financiamiento es rentable, ¿verdad? Tiene una rentabilidad apropiada o no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que medir? La utilidad neta dividido dentro de las ventas. Es bueno que ustedes aprendan la fórmula y se la memoricen para que ustedes la puedan hacer. Lo que sucede es que muchas veces, como a veces lo que se hace es meter información en un cuadrito donde ya la máquina nos hace el trabajo y nos saca la rentabilidad, pero se nos olvidan los conceptos de dónde sale esa información. Entonces, aquí el ejercicio, jóvenes, es de que ustedes agarren la fórmula y practiquen con estados financieros de alguna empresa que logren conseguir o de algún libro, ¿verdad? Yo les voy a trasladar algunos, se los voy a subir ahí a material de trabajo y por ahí los tendrán y los buscan, ¿verdad? No sé si esta semana les voy a subir ya algunos ejercicios para que ustedes los practiquen. Entonces, la rentabilidad al final, ¿ya? Te voy a dividir la utilidad neta dentro de las ventas. Eso me va a dar un indicador si mi empresa realmente está recibiendo las ganancias necesarias para mantenernos. ¿Y contra qué lo está comparando aquí? Contra la tasa de interés. Aquí estamos poniendo una tasa de interés pequeña, ¿verdad? Si esta fuese, digamos, anualizada, sería 30%. Pero si el análisis que estamos haciendo es anualizado, también es del año, estaría mal porque estaría teniendo una renta que no cubre lo que está pagando de intereses, ¿verdad? Pero aquí lo estamos haciendo a nivel mensual. Esto, por ejemplo, yo quiero hacer ese análisis en el mes, agarro solo los datos del mes. O si yo agarro mi análisis a 6 meses, agarro los 6 meses. Entonces tengo que tener el cuidado de que esa tasa no es la del mes, sino que es la del semestre, ¿no? Y la tasa anualizada, si yo ya analizo un resultado determinado en el tiempo y la rentabilidad del negocio yo la mido anualmente, entonces aquí sería esa renta del 26.56 contra el 30 que estoy pagando yo por un préstamo, no estaría bien porque estoy pagando una tasa que no cubro, ¿no? Entonces, para eso sirve, digamos, poder analizar con qué puedo comparar yo con otro indicador que me pueda dar la certeza de que estoy teniendo una renta apropiada que me permite pagar mi préstamo, esa tasa de interés y los compromisos que tengo, ¿no? Por eso hicimos ahí el símil, algo grotesco, porque este es una comparación mensual, pero él está teniendo la rentabilidad suficiente para pagar una tasa del 2.5% que está pagando, ¿no? Esa es la interpretación. En el de abajo, en el de endeudamiento, ¿verdad? Deuda total dividido patrimonio, aquí hay dos cifras. Esta es la deuda, 680, la deuda que tenía en su balance, más los 4,000 quetzales que nos está pidiendo de préstamo, ¿verdad? Y eso dividido dentro del patrimonio y nos va a dar una relación porcentual de 47.65 de endeudamiento. Entonces, las mejores prácticas dicen que sano es un endeudamiento de un 60%, un 70-60% de endeudamiento se considera sano. Un endeudamiento del 100% se considera un endeudamiento bastante alto, pero que todavía está dentro del límite. Si se pasa del 100%, ya estamos en crítica, ¿no? Crítico, y también dependiendo del giro del negocio, porque si es una financiera es diferente, ¿verdad? Pero si es, hagamos de cuenta que es un comercio, aquí habría problema, ¿no? Si se pasa del 100%. Perdón, ¿alguien quiere hablar? Sí, buenos días. Solo estamos comentando. Buenos días, Melvin, gusto saludarte. Igualmente, Alex, solo estaba comentando acá que en este caso de la razón de endeudamiento nos dice, según la fórmula, que que de cada quetzal que nosotros tenemos, 47 centavos no nos corresponden, es así, 48. ¿Perdón? Si hacemos el análisis que usted dice, o en base al endeudamiento,
el resultado nos dice que por cada quetzal que nosotros invertimos o tenemos en la empresa debemos 48 centavos, más o menos 47,65. ¿Es así el análisis o la interpretación? Permítame un segundito que por acá me pasó algo, pero quiero ver. Espérenme un momentito, jóvenes. Solo voy a corregir aquí, creo que me fui a otro lado. Ya, ok, ¿estamos? Estamos en la razón del endeudamiento. Permítanme un segundito, ¿sí? Solo. Ok, ahí estamos. Entonces, perdón, disculpa, ¿me puedes indicar otra vez lo que estabas indicando? Sí, comentábamos aquí que según la razón del endeudamiento del negocio, dice, según la fórmula y el resultado, eso significa que cada quetzal que nosotros tenemos invertido, 47,65 centavos son en calidad de préstamo, debemos. ¿Es así? Correcto. Si lo quieres interpretar de esa forma, sí, así es. O sea, digamos, es una relación de endeudamiento. Por eso, el endeudamiento máximo con el préstamo que le vamos a dar a un cliente no debería de pasar del 100%. Si pasa del 1, o sea, del 1 por 1, ya estamos, digamos, complicándonos nuestras operaciones. Entonces, lo sano es un 60 o un 70% de endeudamiento hasta un máximo de 100% de endeudamiento para una actividad comercial, ¿verdad? O industrial. ¿Está claro? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos dos indicadores claves, ¿verdad? Para poder ir comenzando a tomar algunas decisiones. ¿Qué pasa si este préstamo de 4,000 fuera de 10,000, ¿verdad? Entonces, de repente, aquí nos dice, digamos, con esta fórmula, que se nos pasaría del 100%, hagamos que el patrimonio es de 9,820. Y ya con un préstamo de 10,000 más los 680, ya se quedaría más del 100%. Entonces, esta fórmula es apropiada, digamos, para poder darle un crédito ajustado a que no se pase al 1%, ¿verdad? O al 100%, perdón, de su endeudamiento. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda más? Porque es importante que no se queden con dudas con relación a estos análisis que son importantes para que ustedes puedan tomar decisiones, ¿verdad? Imagínense que ustedes están acostumbrados a hacer análisis en la máquina y se pierde ese tipo de razonabilidad de qué es lo que estoy comparando para que cuando ustedes vean un estado financiero, como les dije, al ojo puedan determinar algún endeudamiento o alguna rentabilidad que ustedes puedan ya en su cabeza hacer números, ¿no? Esa habilidad se gana con el tiempo, pero sabiendo qué tengo que dividir entre de qué, ¿verdad? ¿Alguna duda? Si creen que voy muy rápido, me dicen porque yo sí quiero que quede esto, les quede bien claro, ¿verdad? Para que ustedes, ¿cómo se llama?, puedan hacer buenos análisis, ¿no? Y si tienen cualquier duda, por muy pequeña y insignificante que sea, háganla aquí porque para eso estamos nosotros, para poder, digamos, aclararles, ¿verdad? Vamos a seguir entonces con los siguientes indicadores, ¿verdad? Tenemos el indicador de liquidez del negocio, ¿verdad? También que nos sirve para ver qué tanto tiene efectivo, ¿verdad? Y cómo está esa liquidez y por qué está solicitando más líquido, ¿no? Entonces, activo circulante, ¿verdad? Corriente, dividido dentro del pasivo corriente. Aquí no es la resta para ver que son dos cosas diferentes, no hay que confundirlas, ¿verdad? La resta entre el activo corriente y el pasivo corriente, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar
¿Qué es? ¿Cómo se llama? Alguien ahí que no sea Richard. Capital de trabajo, ¿verdad? No tengan miedo, capital de trabajo. Pero en este caso, aquí como lo estamos dividiendo, nos va a dar la liquidez, ¿sí? Entonces, la liquidez del negocio dice, cliente con capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, pago de cuotas de otras IMFs y de la que yo le voy a dar, y el indicador debe ser mayor a 1. En este caso tenemos un indicador de 11. Está nítido, está bien, ¿verdad? Entonces, para análisis, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos por buen camino. Peor sería que nos saliera 0.50, ¿no? Entonces, ahí estaríamos mal, ¿no? Que no tiene esa liquidez. Y al final, ¿en qué se convierte eso? Eso se convierte en decir que yo tengo, ¿verdad? 11 quetzales si lo queremos interpretar así, Melkins, 11 quetzales para cubrir un quetzal de activo corriente, ¿sí? ¿Estamos bien, Melkin, ahí? O sea, tengo 11 quetzales, ¿verdad? De activo corriente, perdón, para cubrir el pasivo corriente. Entonces, tengo esa disponibilidad de activo corriente, ¿verdad? Para poder pagar o hacer frente a pasivos, ¿verdad? Que tenga que pagar. Pero, ¿qué pasa si ese indicador está menor a 1? ¿Qué quiere decir? Que mi activo corriente no tiene la disponibilidad para pagar ese pasivo corriente, ¿sí? Entonces, por cada quetzal que tenemos en el activo, ¿verdad? En este caso sería 11 quetzales de cobertura para cubrir el pasivo que tenemos nosotros de compromiso, por cada quetzal de pasivo, ¿ya? Entonces, es la misma relación que tú estabas diciendo anteriormente, ¿no? ¿Estamos claros? ¿O hay alguna inquietud con este indicador de liquidez del negocio? Está claro, bien, gracias. ¿Ninguno? Muy bien. El otro es el de rotación de inventarios, importantísimo también, porque para descubrir si realmente la persona está requiriendo algo que es, digamos, si me dice que va a comprar inventarios, está lleno de inventarios, no puede ser, ¿verdad? Entonces dice, costo de ventas dividido inventario, que también ya lo hemos visto en la clase anterior, pero aquí lo volvemos a sacar. 4.340 dividido entre 6.000, tiene 0.72 de indicador. Pero eso vamos a dividir 30 días del mes dividido dentro de 0.72 y nos va a dar 42 días. 42 días se tarda en rotar ese inventario. Si estamos analizando una tienda, ¿será que 42 días es razonable para una tienda de consumo diario o no? Por ejemplo, supóngase una fábrica de pan, fabrican pan. ¿Será que esta rotación de 42 días está bien o es menor o es mayor? Dependiendo qué dicen esos indicadores de la industria, ¿verdad? ¿Una tienda será bueno que rote al mes todo su inventario? ¿O será que a los 2 meses lo rota? ¿O será que hasta los 3 meses? ¿O de repente una tienda de regalos es más tardada en rotar su inventario? ¿Por qué? Porque no es masivo ni es de consumo diario, pero una tienda que es de consumo diario y que tiene solo elementos básicos de consumo, frijol, maíz, huevo, leche, eso de repente la rotación es altísima, ¿no? En un mes rotan todo su inventario posiblemente. Pero si dentro de la tienda ya vemos que no solo hay consumo básico, sino que vemos ahí que hay regalos, ropa, zapatos, eso no se mueve todo el inventario en el mes. Entonces puede ser que la rotación ahí salga de 2 o 3 meses. Entonces tiene que tener la lógica del negocio el indicador que nos sale. Si yo veo aquí, por ejemplo, una tienda que me saque un indicador, en lugar de 42, me saca un indicador de 5 días, ¿le voy a creer eso yo al microempresario o al empresario que estoy evaluando? Por supuesto que no. No puede ser que todo su inventario en 5 días lo mueva totalmente, ¿verdad? A salvo que me dijera, mire, lo que pasa es que yo tengo un negocio de oportunidad, compro y vendo maíz y lo voy a comprar aquí en este momento, lo tengo una semana y lo vendo acá por mayor, posiblemente
tiene una razonabilidad lógica lo que me está diciendo y yo lo puedo comprobar in situ en el campo, entonces se lo acepto. Él cada 5 días rota su inventario, pero yo me di cuenta que realmente es así. Pero si me va a decir que cada 5 días rota su inventario y me doy cuenta de que tiene artículos ahí que no los vende a diario, sino que mercadería que no tenga esta rotación tan alta, y me sale una rotación así, yo digo, bueno, aquí o usted me está mintiendo los datos o qué está pasando aquí, porque hay algo que no concuerda, tengo que investigar, la persona me está mintiendo, los datos o sea, no cuadran los números, ¿no? Entonces, por eso es importante este indicador de rotación de inventarios. Y más cuando están pidiendo plata a las personas que comercian con productos que supuestamente necesitan la plata porque están moviendo constantemente ese capital, ¿no? Entonces, mucho cuidado en este indicador. Y si alguien les pide para inventarios, rápido, ¿para qué quiere usted la inversión de su dinero? Ah, que quiero comprar más inventario. Pónganle ojo cuánto tiene y también pónganle ojo a otro indicador que serían las cuentas por cobrar. Puede ser que esté bajando su inventario, posición del activo circulante o no corriente en cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Está vendiendo, pero el dinero no le está llegando en efectivo, tiene problemas de inversión porque tiene prestado ese dinero a los clientes que le dio al crédito. Entonces, esa persona de repente no necesita un financiamiento, sino que necesita una política de ventas que no le permita dar tanto crédito, y peor si tiene créditos que no están pagando, ¿verdad? Y viene la persona y dice, necesito más capital porque me quedé sin dinero, pero todo el dinero lo tienen en cuentas por pagar de clientes que no les están pagando. De darle más crédito a una persona de estas y se sigue con la mala práctica de dar crédito, posiblemente lo pongamos en problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo apropiado? Y asesorar bien al cliente y decirle, mire, el dinero usted lo tiene, pero no lo está recuperando. Entonces, hay una mala práctica. Entonces, ¿está claro este indicador de rotación de inventarios? Porque les comento que la vez pasada, en un examen que hicimos la pasada, donde pusimos este indicador, también hay algunas personas que confundieron el indicador, pero aquí creo yo que está muy claro, ¿no? Siempre, por favor, no tengan pena de poderme interrumpir o de poderme pedir la palabra, si es que yo no la doy, si tienen algo que ustedes no entiendan, ¿verdad? Muy bien, estos son indicadores, como les digo, de uso cotidiano para medir microfinanzas, o sea, son los más acertados para poder tomar una decisión. De ahí venimos con la rotación de capital de trabajo, ¿verdad? Entonces, tenemos ventas dividido capital de trabajo, ¿verdad? Entonces, en este caso dice la rotación de capital de trabajo rota, si dividimos 30, dividido entre el indicador que nos dio 0.98, cada 31 días en esta empresa. ¿Qué empresa es? ¿Será que es posible eso, sí o no? Tenemos que analizar. Si es industria, es muy difícil que una industria mueva esto a ese ritmo, ¿verdad? Entonces, reflexionar en el impacto de los ingresos por ventas futuras y la calidad y la cantidad de mercadería a adquirir. La velocidad, ¿verdad?, de gestión de la liquidez. Entonces, este indicador debe ser, ¿verdad?, mayor, ¿verdad?, a 0 o igual a 0.50, ¿sí? Muy bien, esta parte, digamos, de rotación de capital también es una información que nos ayuda y ver más o menos con qué frecuencia esa persona también ha estado solicitando créditos en otras organizaciones o cuántos ha tenido en los últimos meses para ver si no tiene un problema, digamos, de esa rotación de capital que la esté sustentando con o tratando de minimizar el impacto a través de préstamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso la razonabilidad de este indicador y el incremento de capital de trabajo, ¿verdad? Es el capital de trabajo que tenemos hoy en día y tenemos los préstamos. Entonces, préstamo que la persona está solicitando la entidad, ¿verdad?, dividido el capital de trabajo que tiene. ¿Y cuál va a ser el capital de trabajo? Ahí van a sacar otro indicador. Para sacar esos 6.820 que tuvo que haberse hecho, se tuvo que haber restado el activo circulante del pasivo circulante y eso da los 6.820, o sea, el capital de trabajo.
Entonces, aquí, estas son veces que financiamos el capital de trabajo, ¿verdad? Punto 58 veces, ¿verdad? Está bien, está mal. O sea, realmente podemos financiar hasta el 100% del capital de trabajo. Esa es una buena práctica. No forzosamente se debe aplicar como, digamos, que así es y punto. Van a depender de las condiciones, porque puede hacer que se esté solicitando un crédito más arriba de ello, pero tiene las bases y justificaciones razonadas ya presentadas como un proyecto por un crecimiento o por la incorporación de nuevas tecnologías donde necesita invertirse dinero en activos fijos, productivos, que le van a dar mayor renta. Entonces, ahí se pueden hacer excepciones. Pero si el capital de trabajo es para aumentar mis inventarios o para algunos gastos, hay que analizar y ahí sí aplicaría no darle más del 100%. Punto 58 está bien, es menos del 1, ¿verdad? Aquí sería 1 si lo quieren tomar de esa forma o el 100%, ¿verdad? Muy bien. Y de ahí por último tenemos la capacidad de pago, ¿verdad? Esa es importantísima. Utilidad disponible dividido cuota de préstamo, o cuánto es su cuota mensual, y le digo, mire, su cuota mensual va a ser de tanto. Yo miro su utilidad y digo, bueno, en este caso sí tiene 3 veces arriba de la cuota. Quiere decir que podría tener 3 meses con algún tipo de problema que todavía me puede pagar porque tiene 3 veces el valor de la cuota. Esa es la interpretación lógica de este indicador. Entonces dice, cliente con margen para cubrir con el pago de la cuota propuesta. Determinar los excedentes de efectivo suficientes del negocio. Familia, porque está en pequeña empresa, micro, así es, para cumplir con sus obligaciones. Entonces, aquí tendría 3 pagos, para poder decir, de cobertura con sus utilidades, si llega a tener algún tipo de problema con la última utilidad que tiene para enfrentar 3 meses de posibilidades de complicaciones, ¿verdad? Eso es importante y esta se puede analizar de otra forma también, ¿verdad? Otra forma de ver este análisis, ¿verdad? Es ponerlo al revés. Entonces, al revés me va a dar un porcentaje, ¿verdad? Entonces, este se interpreta de la siguiente forma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son los mismos números, solo que volteados. Y en la anterior filmina decía utilidad disponible dividido cuenta por pagar. Entonces, aquí nos da un por ciento, un 33% de cobertura, que al final se convierte, si ustedes suman 33, 33 y 33, va a dar 99, cachichén, o sea, 100%. Entonces, es una forma de interpretar de otra forma, porque en algunas instituciones dicen cantidad de cuotas de protección y en la otra dice mínimo tiene que tener el 50%, o sea, para pago de 2 cuotas. Este tiene 33, está bien. Entonces es porcentual, por eso se lo pongo de las dos formas y les pongo la explicación acá, ¿verdad? Del 50, el óptimo 25, aquí está una relación para que ustedes lo puedan ver. Entonces está en las dos formas en las cuales las trabajan las empresas, ya sea cobertura de cuotas o porcentaje de cobertura, ¿verdad? Ya estamos llegando al límite, pero aquí les voy a dejar para su lectura los riesgos de un inadecuado registro de la información. Por favor, lean esto, es importante. Aquí están los límites de los indicadores, ¿verdad? Para que ustedes los tengan ahí también. Cuáles son los menor a 1, pasivo más préstamo y patrimonio, que fue lo que yo les dije hace un rato. Aquí los tenemos para que ustedes sepan, se los dejo ahí para que ustedes los tengan como referentes, ¿verdad? Y esto es importantísimo. Esta parte última de indicadores del sector económico dice para producción, comercio y servicios específicamente, ¿verdad? Dice el sector determina el tipo de indicador financiero que será tomado en cuenta como criterio de aprobación, sea dependiendo del sector, pero aquí están. Los principales indicadores financieros para sector producción y comercio: endeudamiento, incremento de capital de trabajo, liquidez, rentabilidad y rotación de capital. Esos son los sugeridos, ¿verdad? Las mejores prácticas van sobre esos indicadores.
Para el sector servicio, dice endeudamiento, capacidad de pago y rentabilidad son sus principales indicadores, también sugeridos las mejores prácticas. De ahí tenemos, bueno, indicadores financieros de micro y pequeña empresa, un ejercicio. Número 2 dice indicadores financieros aplicados a casos de comercio, producción y servicio. Y aquí están las interrogantes. ¿Qué pasaría si se calcula incorrectamente los indicadores financieros? ¿Verdad? ¿Qué pasaría también? Se interpretan deficientemente los indicadores financieros. ¿Qué pasaría si se interpretan de una forma deficiente? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Se endeuda en más de 2 veces el patrimonio de una microempresa. ¿Qué pasaría? Igual, ¿qué pasaría si la rentabilidad del negocio es menor que la tasa efectiva? La rotación de inventarios de una actividad, ¿verdad?, de perecederos sea mayor a 10 días. ¿Qué pasaría? Entonces, las respuestas están en la firmina acá. ¿Ah? Entonces, aquí se calcula incorrectamente los indicadores financieros. ¿Qué pasa? Los resultados de la interpretación no generarían valor. Entonces, aquí encuentran ustedes todas las respuestas de las preguntas anteriores. Aquí están. Véanlas, analicen